En este video haremos la presentación del tema número 11, que es titulado La evidencia. Como integrantes del grupo tenemos a Betsabe, Gabriela, Isabel, Brahim, Caterín, Jorge, Silvana, José Luis, Clara y Jocelyn. Este tema lo vamos a dividir en 6 acápites que son evidencia, el concepto, cualidades de la evidencia, etapas de la auditoría desde la perspectiva de la evidencia, obtención y acumulación de la evidencia, documentación de la evidencia y documentación del trabajo de auditoría fiscal. También la evaluación de la evidencia y las conclusiones. Y para finalizar, la evidencia en la auditoría fiscal, según la Ley 2492. Como objetivo de tema, tenemos reconocer la importancia de la evidencia en la auditoría fiscal. Número 1. Concepto. La evidencia es el conjunto de proposiciones integrantes del proceso de auditoría integradas de forma ordenada y lógica, y su objetivo es dar una explicación acerca de la opinión que ha sido emitida por el auditor. Para una mejor comprensión, podemos dividir este proceso en 2 fases. La primera de ellas se ocupa de la teoría, de la obtención de la evidencia o del diseño del programa de auditoría. Requiere un proceso lógico encaminado a determinar la forma de obtenerla. Y la segunda sería la aplicación de los procedimientos o conjunto de técnicas de auditoría que serán los encargados de determinar si se alcanzó o no los objetivos de auditoría, debido a la vital importancia que cobra en la auditoría fiscal puesta en práctica, de los distintos procedimientos y técnicas de auditoría, como los principales mecanismos para obtener una evidencia objetiva. Número 2. Cualidades de la evidencia. Sobre la evaluación de los diferentes impuestos, el auditor debe dejar una evidencia que sea tanto comprobatoria como suficiente, la cual dejará plasmada en lo que son los papeles de trabajo. No deben informarse a los clientes observaciones que no hayan sido debidamente documentadas o comprobadas, para que no se presenten imprecisiones o errores en el juicio del auditor, y esto podría provocar que haya una falta de credibilidad. Ahora hablemos acerca de las etapas de auditoría, desde la perspectiva de la evidencia. Tanto la etapa de auditoría como sus inherentes actividades del procesamiento de la información en el contexto de la toma de decisiones por parte del auditor. Con el proceso de formación de la opinión, podríamos sintetizar esta en 4 distintas fases. Número 1 es la planificación o la generación de hipótesis. Número 2, la acumulación de la evidencia o búsqueda de la información. Número 3 es la evaluación de la evidencia. Y número 4, la decisión adoptada o la elección por parte del auditor. Número 3. Obtención y acumulación de la evidencia. Métodos. El proceso de obtención de la evidencia para el auditor fiscal privado prácticamente comienza en el momento que la entidad, como posible cliente, solicita del mismo una propuesta de colaboración profesional,
pues a partir de dicha solicitud, el auditor se ve en la obligación de realizar una comprensión, aunque reducida y previa, del negocio del cliente, del sector en el que opera, como de las características de su control interno existente en la entidad. El citado proceso alcanzará hasta la entrega del informe de auditoría, que pone fin al trabajo del auditor, aunque en numerosas ocasiones este se realiza de forma continua y periódica, en algunos casos coincidiendo con los ejercicios económicos de la entidad auditada, por lo que el trabajo no termina con la entrega del informe, sino sería más correcto hablar de la finalización del contrato de auditoría como el momento en el que se detiene el proceso de la obtención de la evidencia. Verificación del área fiscal. Para esto nosotros involucraremos dos métodos, que son el método deductivo y el método inductivo. En el método deductivo se realiza un examen contable de todas las cuentas de contenido fiscal, verificando que su contenido se ajuste a los principios de contabilidad generalmente aceptados de aplicación, y también si se han realizado pagos o cobros entre la fecha de cierre y la fecha del informe de auditoría. En este caso debemos desglosar por impuestos las cuentas de contenido fiscal, analizando tanto sus cargos como sus abonos, también de las subcuentas, y vamos a verificar si el saldo es el correcto. En el método inductivo se realiza un análisis y seguimiento de las declaraciones juradas, presentadas, y verificando que la empresa ha declarado y liquidado correctamente todos los impuestos que se han producido como consecuencia de su situación y su actividad. Aquí será necesario que completemos el programa utilizando los papeles de trabajo oportunos para cada uno de los impuestos. En este trabajo tendremos que partir del hecho imponible, valorar la base imponible y liquidar el impuesto, verificando que los ingresos se han realizado correctamente y el importe de las deudas y derechos se corresponden con los pasivos y los activos respectivamente, y que exista por cada uno de los impuestos a la fecha de cierre en los estados financieros. Documentación de la evidencia. Para el auditor, documentar adecuadamente la evidencia es de vital importancia, ya que de esta va a depender la responsabilidad que asumirá el auditor tras la emisión del informe. En este punto, mencionamos que existen cambios importantes en el entorno del proceso de datos, que también afectan a la profesión de auditoría. En la actualidad, está compuesta en mayor medida de archivos y aplicaciones informáticas de distintos tipos y características. También mencionamos que las normas de auditoría obligan al auditor a probar frente a terceros que realizó su trabajo de manera eficiente. Y esto se consigue dejando constancia del cumplimiento de un modo de actuar ordenado y metódico. Es trascendental que el auditor a su vez sea auditado, lo que de alguna manera se consigue sometiendo las pruebas de su trabajo a un control de calidad independiente. Esto justamente para determinar si el trabajo tiene las garantías mínimas. En cuanto a la duración de esta fase, debe coincidir en el tiempo y con la obtención de evidencia, ya que se trata de fases paralelas y es importante que el auditor vaya dejando un rastro de cómo se formó la opinión a medida que vaya obteniendo la evidencia. La información que emite y maneja de manera especial el auditor fiscal en esta fase de obtención y acumulación de la evidencia está compuesto principalmente por tenemos los memorándums, cédula de importancia relativa,
sumarias o cédulas de ajuste y reclasificaciones, cédulas de cálculo, soportes externos, hoja de puntos, carta de recomendaciones e informe de auditoría fiscal. En su contenido, por mencionar, en los memorándums podemos encontrar la descripción de los métodos de valoración y sistemas de control internos de la entidad. En la cédula de importancia relativa, por ejemplo, encontramos el encuadramiento de la entidad auditada en los parámetros o criterios OPIMOS de acuerdo con sus circunstancias. En el documento sumaria o cédulas de ajuste y reclasificaciones están los saldos en la contabilidad de la entidad y saldos correctos según auditoría, desglosados por cuentas de detalle. En las cédulas de cálculo, por ejemplo, está la comprobación de cálculos complejos, tales como amortizaciones, depreciaciones, revisiones, provisiones, entre otros. También contamos, decíamos, ¿no?, con soportes externos. Estos, en su contenido, tienen, por ejemplo, confirmaciones de terceros, manifestaciones de la dirección de la entidad auditada, referencias cruzadas a otros papeles de trabajo. En la hoja de puntos están temas de especial relevancia que deben ser tratados y discutidos con los jefes de equipo y con los supervisores. En la carta de recomendación, por ejemplo, están el alcance, contenido y duración del trabajo, las debilidades observadas, recomendaciones sobre el sistema de control interno y sobre las actuaciones a emprender por la dirección. Y por último, en este grupo de información que emite y maneja, reitero, de manera específica el auditor fiscal, del informe de auditoría fiscal. En su contenido encontramos las limitaciones al alcance existentes, en su caso, informe limpio con salvedades o excepciones a la opinión, con párrafo de énfasis y abstención. En el punto de evaluación de la evidencia, conclusiones de trabajo, vemos que una vez obtenida y documentada la evidencia, el auditor debe concluir si la misma es suficiente y adecuada para emitir una opinión, o si por el contrario debe abstenerse de emitir una opinión profesional. De concluir que la evidencia obtenida le permite la emisión de su opinión, el auditor tendrá presente el enfoque del riesgo y tomará en cuenta las bandas de fluctuaciones predeterminadas de importancia relativa. Algunos autores definen a la teoría de la evaluación de la evidencia como la valoración final, realizada mediante un razonamiento deductivo de la evidencia obtenida y de la impresión del auditor, considerando el principio de importancia relativa y el riesgo de auditoría, con el objeto de obtener una opinión sobre la razonabilidad con que las cuentas anuales reflejan la imagen de la empresa. En cuanto a la opinión del auditor, este se va a manifestar tanto en el informe de auditoría como de forma particular o privada en la carta de recomendaciones o informe sobre el control interno, que es un subproducto de la auditoría de estados financieros. Ahora, si el informe de auditoría fiscal tiene el carácter de información privada, los documentos, informe de auditoría y carta de recomendaciones podrían unirse en ocasiones en uno solo, dando lugar al informe largo sobre la situación fiscal de la entidad. Siguiendo con el acápite 6, evidencia de auditoría fiscal de la Ley 2492, haciendo referencia al Código Tributario, seguimos con la explicación en la que se hace referencia al capítulo 6 del artículo 68 del Código Tributario, numeral 7, en la que indican el derecho del sujeto pasivo a formular y aportar en forma y plazos previstos en este código todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución. Básicamente, esta norma indica que la evidencia es considerada una prueba que forma parte de los procedimientos tributarios. El artículo 76 del Código Tributario nos habla sobre la carga de prueba, la cual indica que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quien pretende hacer valor de sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.
Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la misma administración tributaria. Es decir, que la prueba será presentada u ofrecida ya sea por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando quiera hacer valer sus derechos en los procedimientos tributarios, administrativos o jurisdiccionales. El artículo 77 hace referencia a los medios de prueba en la que podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de información contenida en ellos, las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, donde se van a recoger los hechos, situaciones, actos del sujeto pasivo que se hubieran verificado y comprobado, haciendo prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo se acredite lo contrario. El artículo 78 habla sobre la declaración jurada, que son manifestaciones de hechos, actos y datos comunicados por la Administración Tributaria, ya sea en forma de medios, plazos y lugares establecidos por la reglamentación que se puedan emitir, y se presume su fiel reflejo de la verdad, que comprometen la responsabilidad de quienes la suscriben en términos señalados por este código. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa ya sea del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el aumento de saldo a favor del fisco o la disminución del saldo a favor del declarante. No serán rectificatorias las declaraciones juradas que actualizan cualquier información o dato brindado a la información tributaria no vinculados a la determinación de la deuda tributaria. En esos casos, la nueva información o datos brindados serán los que se tomen en cuenta para la administración tributaria a partir de la presentación de las mismas. El artículo 79 nos habla sobre los medios e instrumentos tecnológicos, tales como la facturación, presentación de declaraciones juradas, información de importancia fiscal, retención, recepción, pago de tributos, el llevado de libros, registros y anotaciones contables, así como también la documentación de las obligaciones tributarias y conservación de dicha documentación, siempre y cuando sean autorizados por la Administración Tributaria a los sujetos pasivos y terceros responsables, así como las comunicaciones y notificaciones medio tecnológicamente disponible en el país. Los medios ya mencionados, incluidos los informáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, deben permitir la identificación de quienes los emiten, esto para garantizar la verificación de la integridad de la información, además de los datos que se contienen en los mismos, esto para tener evidencia de su alteración, además de cumplir los requisitos de pertenecer únicamente a su titular y encontrarse bajo su absoluto y exclusivo control. Por último, las vistas de cargo y resoluciones determinativas, además de documentos relativos a los trámites de la Administración Tributaria, podrán expedirse por sistemas informativos que deberán llevar inscrito el cargo, nombre de la autoridad que los emite, su firma en facsímil, ya sea de manera electrónica o por cualquier otro medio tecnológicamente disponible. Continuando con la explicación, hablamos del artículo 80 de la Ley 2492. El artículo 80 hace referencia al régimen de presunciones tributarias. Por ende, debemos conocer qué significa una presunción. Una presunción es un juicio lógico de un legislador o de un juez, en virtud del cual se considera cierto o probable un hecho. Con esa explicación, vamos al punto número 1, que nos habla sobre 3 tipos de presunciones. En este caso, el primer punto nos indica que las presunciones establecidas por las leyes tributarias no admiten pruebas en contrario, salvo en los casos en que aquellas lo determinen expresamente. En el punto número 2 hablamos de otro tipo de presunción. En este caso, las presunciones legales que admiten pruebas en contrario. Quien se beneficie con ellas deberán probar el hecho conocido. El punto número 3 nos habla de las presunciones no establecidas por la ley, que serán admisibles como medios de prueba siempre que entre el hecho demostrado. El artículo 81 de la misma ley nos habla también sobre la apreciación
pertinencia y oportunidad de las pruebas. En este caso, las pruebas se aprecian conforme a las reglas, siendo admisibles solo en aquellos casos en los que cumplan con los requisitos establecidos, ¿no? Y bueno, en este caso, caso contrario, cuando no se cumple con esos requisitos, ya no se toman en cuenta las pruebas. ¿En qué casos no deberían se cuenta las pruebas, ¿no? En casos como en los que los hechos son inconducentes, que no tienen un fin en sí y que también son superfluas, que quiere decir que cuando no cumplen o desempeñan una función o cuando también son ilícitas. Consideramos también que no deberían considerarse pruebas o bueno, deberían ser rechazadas cuando la presentación de las pruebas no son en base a lo que se ha pedido. En sí, cuando la administración tributaria al momento de fiscalización se les pide las pruebas, estos mismos no han sido presentados, tampoco ha habido constancia de su existencia y compromiso de presentación hasta antes de la emisión de la resolución determinativa. En este caso, también está fuera de tomarse en cuenta como prueba cuando estas son ofrecidas fuera de plazo. Hablamos también en el artículo 82 sobre la clausura extraordinaria del periodo de prueba. Aquí nos habla que las pruebas son clausuradas antes de su vencimiento cuando una de las partes renuncia o ambas partes renuncian al caso. Tomando en cuenta el el capítulo 2 de los procedimientos aplicables, que nos habla de la subsección 1, de la prueba en sí, ¿no? El artículo 215 nos habla de los medios, carga y apreciación de la prueba. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en derecho, con excepción de la prueba confesoria. ¿A qué se refiere? Bueno, una confesión de autoridad y funcionario en este caso, que consiste en una declaración de una de las partes. También se habla de que son aplicables en los recursos administrativos todas disposiciones establecidas en los artículos 76 al 82 de la presente ley. El artículo 215 nos habla, el artículo 216 nos habla de la prueba testifical. La prueba testifical nos dice que debería ser considerado solo servirá de indicio. En la prueba testifical, la declaración de testigos se registra por escrito. El punto número 2 nos dice que no constituye impedimento para intervenir como testigo en la condición de empleado o siendo autoridad pública. La única condición de impedimento para ser excluido es de que no pertenezca al ente público que sea parte del proceso. El artículo 217 también nos habla de algo bastante importante y una de las pruebas, además de la testifical, nos habla de las pruebas documentales. ¿Qué nos dice la ley? Que solamente se admitirán como prueba documental en casos de que cualquier documento que sea presentado de manera original o copia de este mismo, una copia legalizada por una autoridad competente, obviamente, y de que solo así pueda ser considerada una prueba documental. También el punto B nos habla de que los documentos por los que la administración tributaria acredita la existencia de pagos. El inciso C nos habla de la impresión de la información contenida en los medios magnéticos, en los sistemas que son proporcionados por los contribuyentes a la administración tributaria. Y no
Está de más decir que todos otros documentos emitidos por la Administración Tributaria será considerado a efectos tributarios como un instrumento público y que también serviría como una prueba documental. Y con eso finalizaríamos el video. Muchas gracias por su atención.